Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Jordi, me has dejado 5 minutos, ¿no?, para hacer mi intervención. Bueno, no, el café, será a costa del café. El café te los da. Iba a decir que a veces 5 minutos son más que suficientes, porque al final yo creo que, a diferencia posiblemente de lo que ocurrió hace 2 años, me da la impresión de que vamos a converger bastante en muchas de las cosas que vamos a decir. La razón no es necesariamente porque todos estemos de acuerdo, sino porque cuando tenemos el tamaño de los problemas que tenemos delante, pues lo que hacemos es ver los elefantes y no los animales pequeños que están rodeando a los elefantes. Y esos elefantes están bastante claros, ¿no? En ese sentido, la idea, perdonen que la presentación la traigo en inglés, una de las cosas que intentamos hacer posiblemente todos es viajar por el mundo contando cómo está la situación europea y cómo está la situación del sistema financiero español, porque la verdad es que hay bastante desconocimiento. Pero los 5 temas con los que me gustaría que se quedaran, al menos en la parte que me corresponde de lo que yo pienso que son los problemas ahora mismo, es, en primer lugar, tenemos un problema en Europa, y no voy a hablar del riesgo soberano, que también, sino del sistema financiero. Y ese problema está relacionado con que hay un problema de liquidez enorme, no solo de entidades españolas, sino de entidades europeas. El mercado americano, que se ha ido cerrando en distintos momentos, ha llevado en los últimos 2 meses prácticamente a cortar unas fuentes de liquidez muy importantes para bancos centroeuropeos, que eso ha terminado generando problemas de liquidez en la zona euro para el resto de entidades financieras. Y, por tanto, este problema de liquidez que estamos hablando aquí no es una cuestión que afecte exclusivamente a las entidades españolas, sino que estamos hablando prácticamente de todas las entidades europeas. En segundo lugar, los ejercicios de la EBA, luego entraré un poquito más en detalle, no han permitido, por decirlo de alguna manera, disipar las dudas que los analistas pueden tener acerca de cuál es la situación que tienen dentro de cada uno de sus balances un montón de entidades. Y eso, al final, genera el problema de que, por lo que ha optado la EBA, es por ir a un proceso de limpieza de balance relativamente pequeño y de exigencia de capital muy alta. Eso al final tiene una serie de problemas muy relevantes. El primero de ellos es que no se limpia el balance y, por tanto, los problemas que algunas entidades puedan tener en el balance continúan ahí. Y, en segundo lugar, en la medida en que has puesto a muchas entidades a proteger capital, tú, cuando pones a una entidad financiera a proteger capital, su único foco es proteger capital, y la mejor manera de proteger capital, aparte de levantarlo, es reducir el denominador del ratio de capital, que son los activos ponderados por riesgo. Y esto implica o no dar crédito o dar crédito exclusivamente a aquellos activos que ponderan 0 y que en general no suelen estar relacionados con aquellos que pues dar crédito a entidades que puedan tener algún tipo de riesgo adicional. Segundo punto, la solvencia del sistema financiero español no es tan mala como uno pudiera inferir, desde luego, de los ejercicios de la EBA. En tercer lugar, no está todo perdido. Yo creo que dentro de estos ejercicios regulatorios, que son un poquito desordenados y que han seguido todo lo que parecía que iba a ser un plan, como comentaba antes Jordi, de la labor de largo plazo de Basilea y el Financial Stability Board, de repente se ha ido rompiendo con estas intervenciones de última hora de pedir capital de manera acelerada, pero hay algunos elementos en ese entorno regulatorio que, bien utilizados, y una vez aprendamos de los errores del pasado, pues nos pueden dar alguna línea de política pública interesante. En cuarto lugar, hay que limpiar los balances. Y ya verán, distintos bancos en distintos países tienen distintos problemas dentro de sus balances, pero claramente los problemas que puede haber y sobre los que existen dudas de la situación del sistema financiero español están relacionados con el mercado inmobiliario, y en ese sentido es conveniente atacar por ahí y mejorar la transparencia en ese sector.
Y el último punto es que la reestructura del sistema financiero español pues no ha terminado, pero ahí yo creo que la gente que ha hablado antes que lo hiciera yo lo ha dejado bastante claro. Bien, vamos a ver, por poner un poco en tamaño algunos de los elementos que se comentaba al principio. Vamos a ver. Hay unas necesidades externas de financiación de la economía española enormes, ¿no? Esto lo podemos ver como tienen aquí en el gráfico de la izquierda en términos de las necesidades de financiación bruta, o lo pueden ver en la cuenta, en la balanza, digamos, en las necesidades de financiación que uno puede ver y que puede discriminar por sectores en la balanza de pago. Claro, fíjense que estamos hablando de unas necesidades brutas relativamente altas y si nos vamos a las que me interesa un poco la evolución que ha tenido estas necesidades en los últimos años en el déficit por cuenta corriente, como ven, hay dos fenómenos que destacar del gráfico de la derecha. El primero es que España ha conseguido reducir la necesidad de financiación externa año a año. Lo ha hecho peor que otros países como Irlanda, lo ha hecho muchísimo mejor que otros países como Grecia, como Portugal y como algunos otros socios europeos. Pero todavía necesitamos una financiación del exterior. Y esto quiere decir que tenemos que tener políticas que permitan que el sector exterior, que otros países quieran financiar a la economía española. Si no tenemos esa financiación es cuando entramos en severos problemas como los que hemos visto en general en otras economías emergentes que terminan generando un parón de la economía en caso que se forzara un ajuste importante. Pero el segundo punto es que fíjense en la composición. ¿Quién se ha ido endeudando? Esto se puede traer, ¿qué sectores han tenido unas necesidades de financiación respecto al exterior? Fíjense en el 2007 y luego vamos a irnos al 2011, aunque tienen un poco la historia. Bueno, básicamente las necesidades de financiación eran el sector corporativo y las familias, mientras que el sector público y hasta cierto punto las entidades financieras eran ahorradores netos respecto al exterior. Al final, ¿cómo comparan los dos gráficos? Fíjense, en el primero el mensaje que quiero dar es que en términos de necesidades brutas el sector financiero tiene muchas necesidades que tiene que cubrir respecto al sector exterior. Pero estas necesidades son porque el sector financiero se ha endeudado en el exterior para prestar a los sectores residentes, principalmente a las corporaciones y a las familias. Pero en segundo lugar, y este es el mensaje que yo creo que es importante traer ahora, si nos vamos a la columna del 2011 en términos de quién se está financiando, ahora mismo solo el sector público puede financiarse en el exterior. Hay algunas entidades financieras que se pueden financiar en el exterior, las grandes y las más solventes. Hay algunas corporaciones que se pueden financiar en el exterior, pero en general las entidades o el sector privado español no puede financiarse en el exterior. Los únicos que lo estaban consiguiendo es el sector público y cada vez, como están viendo un poco con la evolución del diferencial, está resultando más difícil. Por tanto, primer punto, tenemos un problema serio, donde el sector financiero de alguna manera es la correa de transmisión, pero lo que está por detrás en términos de necesidades de endeudamiento es importante. Dicho eso, a pesar de esta intermediación, a pesar de estas necesidades, cuando uno analiza el sistema financiero español y lo compara con el resto de países europeos, la verdad es que no se ve mal, o sea, se ve relativamente en línea. Si uno elimina a Irlanda, por ejemplo, en la parte del tamaño de los activos bancarios, que es absolutamente desmesurado, pues España está más o menos en el promedio europeo, desde luego pues bastante cerca de Alemania, de Francia y de otros países del centro de Europa. Incluso en términos de medidas que se pueden extraer con datos públicos de apalancamiento, como de activos sobre capital y reservas, pues España está en niveles relativamente reducidos. Por lo tanto, al mismo tiempo que es verdad que el sector financiero tiene unas necesidades brutas muy importantes, cuando uno mira cuál es por dentro la evolución agregada del sistema financiero en España, tiene unas comparaciones relativamente razonables con el resto de los socios europeos. Dicho eso, algún elemento, este gráfico es un poco complicado, les voy a pedir primero que se fijen en la gráfica azul, que es la tasa digamos, el cambio en el ratio de crédito depósitos
la evolución entre el 2000 y el 2008, la azul oscura es la evolución entre el 2008 y el 2011 y el puntito es el momento actual que se ve en la escala de la derecha. Claro, lo que es verdad es que, digamos, el ratio o la proporción de crédito en proporción a los depósitos en España ha crecido muchísimo en el periodo 2000-2008 y eso es lo que no se está corrigiendo o prácticamente no se ha corregido en los últimos años, a diferencia de lo que estamos viendo en Irlanda, por ejemplo, donde sí está habiendo esta corrección. Esto es una consecuencia de un desapalancamiento por la parte del crédito relativamente lento y también una consecuencia, obviamente, esto es un ratio de la evolución de los depósitos. Ahora, en términos de créditos sobre depósitos, pues España está en una zona relativamente vulnerable porque tiene un ratio de crédito de depósitos sobre PIB agregado por encima del 110, en línea con la mayor parte de los países europeos, pero muy alejado de países pues, como Alemania o como Bélgica y, desde luego, como el promedio. Claro, en un contexto donde tienes que financiarte internacionalmente, donde tú necesitas no desapalancarte muy rápido y para eso necesitas tener recursos y no tienes la posibilidad de financiarte fuera o lo tienes a precios muy elevados, al final esta situación es una situación de debilidad que de alguna manera por algún lado tiene que corregirse, o abriendo los mercados de financiación o abriendo los mercados o digamos generando unos mercados domésticos de obtención de depósitos más sensato o desapalancándose, porque al final a nivel agregado esto tiene que ocurrir. Y cuando uno baja entidades ve que estos desequilibrios pueden ser significativos en algunas de ellas. Bueno, el sector financiero español no está tan mal como decía el último ejercicio de la EVA. La EVA lleva 3 ejercicios. Bueno, perdón, no exactamente 3, porque empezó en el segundo, pero bueno, el precursor de la EVA hizo el primer ejercicio de stress test europeo, luego la EVA hizo el segundo y luego se ha sacado de la chistera este cálculo de la deuda pública. Y cada vez a España le ha ido peor. El primer ejercicio de la EVA fue un ejercicio que a España le vino muy bien y, de hecho, hasta cierto punto ese propio ejercicio, que como digo no fue de la EVA, pero fue de la Autoridad Bancaria Europea, fue un ejercicio empujado por España. O sea, España, el Banco de España dijo en algún momento que necesitaba, esto era como la primavera del año pasado, con un montón de problemas de financiación, y quiso abrir un poco el mercado con máxima transparencia. Y entonces lo que dijo es, no, yo quiero hacer un stress test serio que afecte a todas las entidades, hacerlo público, no lo quiero hacer privado, y ver si con eso consigo abrir los mercados de financiación para las entidades españolas. La Autoridad Europea terminó reaccionando, hizo un ejercicio de stress test, y este ejercicio, aunque digamos, deja bastante que desear en términos de toda la transparencia que se dio, para el caso de España funcionó muy bien, dio muchísima transparencia y consiguió abrir los mercados. En el segundo ejercicio le fue regular, ya España tenía poco que ganar, pero bueno, de alguna manera mantuvo una cobertura muy amplia, el ejercicio de estrés estuvo más estresado que el de sus promedios europeos y en realidad, teniendo potencialmente mucho que perder, no se perdió mucho. Este último ejercicio de la EVA es un ejercicio resultado de la incapacidad europea para ponerse de acuerdo acerca de una serie de elementos básicos sobre la crisis europea. Y en ese sentido, uno de los elementos que efectivamente que tiene que ser toral o central en esta discusión es limpiar los balances de las entidades financieras y reactivar el crédito. ¿Qué ocurrió? Pues que con los datos del último ejercicio de stress test en la mano, lo único que hizo la EVA básicamente fue darle a un botoncito para algunos países que habían tenido, y desde luego como España, como Italia, como Grecia, como Portugal, que habían tenido una reducción muy importante del precio de los bonos soberanos, hacer que ese precio se incorporara en los balances, es decir, convertir el balance en procíclico. Procíclico nada más en la deuda soberana, no en otro tipo de activos, ni para España ni para el resto de países europeos. Y eso es algo que se podía hacer con un clic, con la información que tenía la EVA. No solo eso, sino que además introdujo dentro del riesgo soberano los préstamos a las administraciones públicas. Pero bueno, eso en realidad, como ven en la columna de la derecha, no aporta la mayor parte de la exigencia de capital que se le ha pedido a distintos países. En realidad, lo que ha generado el hecho de que España tenga, o las entidades financieras españolas tengan, después de Grecia, las mayores necesidades
de levantar capital, de alguna manera, está relacionado con subir el ratio de capital del 5 al 9%. Y este es el principal problema, yo creo que se ha comentado bastante en esta mesa, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque convierte los balances de las entidades en procíclicos. No tiene ningún sentido porque esto no soluciona el riesgo soberano, solo lo exacerba y te genera un círculo vicioso que no hay absolutamente forma de romper hasta que tú no rompas la subida de precio del riesgo soberano, que como han estado viendo estos días ha seguido subiendo con independencia de este tipo de ejercicios. Entonces se hizo porque esto era lo que se podía hacer, se hizo porque había que llegar a algún acuerdo relativamente rápido, pero se hizo con unas consecuencias que yo creo que no están bien calibradas. Y al final, un poco por traer, ¿se acuerdan de Ana Karenina, ¿no? con la frase esta de que todas las familias felices son iguales, pero todas las familias infelices son infelices a su manera? Esto es un poco lo que está pasando en el sistema financiero. Tú tienes que limpiar los balances de las entidades, no tienes que pedir un capital muy grande. Si tú tienes el balance limpio, tú puedes funcionar con un capital, desde luego, mucho más bajo que el 9%, y desde luego puedes funcionar enfocado en dar crédito, en conseguir margen, en conseguir mercado, en vez de proteger tu capital. Pero para eso tienes que encontrar, para limpiar el balance, tienes que irte entidad por entidad y mirar a ver cuáles son los problemas de cada una de ellas. Ahí viene un poco la segunda cita. Si tú necesitas saber cuánta arena tienes que poner para cubrir un agujero, lo primero que tienes que hacer es medir bien el tamaño de ese agujero, porque si no empiezas a tener el problema de que no sabes cuánta arena vas a necesitar. ¿Qué podemos mejorar de este ejercicio? Vamos a ver, ¿qué es lo que no me gusta? Pues y esto ya se ha dicho, no nos gusta la forma en que se ha tratado el riesgo soberano, porque no es la manera de solucionar este problema y de hecho puede hacerlo peor. No nos gusta el deadline, es un deadline de muy corto plazo. Basilea III y el FSB tuvieron razones, a pesar de toda la presión política que han tenido, para hacer un proceso de petición de capital muy gradual, que de hecho para muchos casos empezaba en 2016 y terminaba en 2019. Entonces, traer todo eso de golpe sin haber valorado sus consecuencias, pues yo creo que tiene problemas, y tiene problemas serios. Y el hecho de que no se haya concentrado en la limpieza de balances. Pero todavía tiene arreglo, ¿no? O sea, al final, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo un capital del 9% para las entidades financieras en junio del 2012. A mí me gustaría que de aquí al 2012 o a septiembre, si al final la fecha tiene que ser otra, se pudiera hacer un ejercicio suficientemente transparente, suficientemente serio de todas las entidades europeas y se hiciera en línea como lo que ha hecho Jordi en lo que ha presentado, en línea como lo que hemos hecho muchísimas entidades, mirando un poco, o algunas entidades mirando cuáles son los problemas que puede haber en distintos sistemas financieros, y en vez de pedir un 9%, decir o pedir que ese capital se utilice para limpiar los balances y que se vaya un capital del 5 o del 6%. Si necesitas limpiar los balances con un punto de capital, te regalan 2 puntos de capital, que luego al final el mercado te los va a pedir en cualquier caso. Pero lo importante aquí es aprovechar ya este ejercicio que ya está puesto y que no se puede cambiar, para intentar cambiarlo, que no se puede cambiar ahora, para intentar ir modificándolo hacia un ejercicio más sensato, que sea un estrés test mucho más fuerte y unas necesidades de capital no tan altas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es disipar las dudas sobre las entidades financieras, porque no hay ratio de capital que elimine las dudas que pueden tener los inversores sobre las entidades financieras si no saben lo que hay dentro. Y hasta que tú no soluciones eso, que lo hizo bien Estados Unidos al principio de su crisis, es muy difícil que las entidades dejen de concentrarse en capital y empiecen a concentrarse en otras cuestiones. En este ejercicio, y muy rápidamente, porque no se trata de poner nombres, y es simplemente para que se haga una idea de lo difícil que es ver lo que pasa a algunas entidades europeas. Hay algunas entidades europeas que permiten un reporte, hay algunas otras que no. Aquí lo que hemos hecho es, en aquellas que reportan, encontrar una cosa que se llama legacy assets, ¿no? Que fueron los problemas que tenía, que salieron con Dexia, pero que en realidad estos son los activos de muy difícil valoración. Aquí puede haber de todo en distintas entidades. En muchas de ellas no tenemos esos datos, en algunas su regulador pide que lo publique, pero legacy assets suelen ser activos que de alguna manera no tienen precio de mercado, y por tanto es muy difícil valorar lo que hay ahí. Legacy assets para algunas entidades puede ser deuda griega, no debería, pero para algunas entidades puede ser, pero para otras pueden ser activos
inmobiliarios subprime americanos que todavía tienen dentro de su balance. Bueno, pues esos legacy assets en muchos bancos europeos son relativamente altos. Legacy assets, uno puede considerar que un legacy assets es un suelo, ¿vale? En la medida en que es muy difícil ponerle precio. O sea, también las entidades financieras españolas pueden tener bajo algún tipo de definición este tipo de activos. Bueno, lo que sí sabemos es datos de activos sobre los fondos propios. Eso sí es público, lo podemos ver para cada entidad y podemos cruzar para estas entidades europeas que dan información sobre estos legacy assets cuál es su situación comparadas con otras. Y lo que vemos es que no es descabellado pensar que algunas entidades europeas pueden tener dentro de su balance algunos problemas adicionales que hasta que no se solucionen los inversores van a tener dudas a la hora de generar un funcionamiento normal del mercado interbancario y por tanto de liquidez entre entidades. Por lo tanto, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo pronto. Hay que saber qué tiene cada entidad de verdad o si ya se sabe. Como en el caso de España hay muchísima más transparencia que en otros países europeos. Yo lo que estoy pidiendo aquí es más transparencia europea y una solución a este problema. Toda la sección siguiente yo creo que me la voy a saltar relativamente rápido. La presentación estará en la página web, pero viene a ser versiones de lo que ya se ha contado aquí. Desde luego en España hay un problema que está concentrado en la exposición al sector inmobiliario, que es el sector que ha tenido las moras más altas. Sí quisiera llamar su atención, como se ha hecho, pero de nuevo, a que la exposición al mercado inmobiliario y las tasas de mora son muy diferentes entre entidades. Hay los tres puntitos, el de arriba es la entidad que máxima, el de abajo mínimo y el del centro el promedio. Las dos columnas de la izquierda son medidas de exposición, o bien en proporción de los activos, o bien en proporción del crédito al sector privado, y en el de la derecha son tipos de mora, en algunos casos en el de la derecha introduciendo el subestándar. Bueno, el promedio obviamente es el que es, pero aquí lo importante es la varianza, y sin dar estos datos son públicos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay muchísima heterogeneidad en el sistema financiero español y por tanto pues hay entidades que tienen más problemas que otras. Bueno, déjenme ir al problema de liquidez por ponerle un numerito. Bueno, hemos elaborado un indicador de liquidez que aquí lo estamos sacando para Europa y que tiene ya se está acercando ya a lo que ocurrió en septiembre-octubre del 2008. Y recientemente los problemas de liquidez ya no vienen tanto porque el Banco Central Europeo no esté prestando, está haciendo cada vez más cosas. Yo creo que podría hacer más, pero está haciendo cada vez más cosas, subastas a 1 año, subastas a 13 meses, ha llegado a acuerdos de swaps en dólares para solucionar problemas de financiación que algunas entidades europeas tienen en dólares. Lo que está ocurriendo ahora es que los bancos van al Banco Central Europeo, piden prestado y lo dejan en depósitos en el Banco Central Europeo porque tienen dudas acerca de cuál es la situación de las entidades financieras y por tanto el mercado interbancario no está funcionando correctamente. El tema de los depósitos y las necesidades de financiación yo creo que se ha dicho. Si quieren echarle un vistazo, la verdad es que España tiene buena pinta en la medida en que la mayor parte de sus pasivos son depósitos y no son necesidades mayoristas. Hay otras entidades europeas que tienen muchísima más dependencia de los mercados mayoristas. Y esto es malo en el sentido de que lo que está mostrando es un problema intrínseco en algunos modelos, pero es bueno en la medida en que este problema ya está fuera de España. Este es un problema de financiación europeo. Y si ven en esta gráfica las necesidades de emitir que van a tener las entidades europeas en los próximos trimestres van a ser enormes. Y van a ser enormes en un mercado que ahora mismo no tiene liquidez. Y por eso un poco las peticiones que se hacían para de verdad generar un esquema de garantías europeo y que el Banco Central Europeo haga un poquito más para que esa financiación se obtenga. Pues si no se obtiene, efectivamente, la única manera de corregir esto es o bien ampliando masivamente la apelación al Banco Central Europeo, muy por encima de los niveles que tenemos ahora, que España más o menos es un 15% del total y en España está en línea con lo que tienen otros países europeos, o eso va a subir dramáticamente y se va a producir un desapalancamiento del sistema. Bien, sobre la reestructura del sector financiero ya se ha hablado, con lo que me lo salto. Y fíjense que esto es un poco interesante, vamos a ver qué dicen después el resto de analistas, pero muchas de las conclusiones estamos casi todos de acuerdo, y eso es porque el tamaño del problema es tal
que ahora mismo lo que hay que solucionar es a grandes brochazos los problemas y luego ir entrando en los detalles. Pero ahora mismo a nivel europeo hay que descongelar la obtención de liquidez, hay que saber bien lo que hay en cada entidad y limpiar bien este proceso, que en España significa estresar y reconocer el estrés del sector inmobiliario, y a partir de ahí hay una serie de preguntas de política pública en términos de cómo se hace esa limpieza y cómo se ejecuta en un tiempo razonable sin generar una restricción de crédito en la economía española. Muchas gracias.